Cuando iban a atacar, agarraban las riendas del caballo, se la metían en la boca, disparaban la carabina, la tiraban para el piso, después disparaban las pistolas, las tiraban para el piso. Atrás venían unos criados que las iban recogiendo pues para la próxima, ¿no? Si no, los tipos cada batalla se gastaban el arsenal. Y bueno, y al final le hacían la carga con una espada en cada mano, una cosa terrible, ¿no? Entonces llega Napoleón, que no, ellos se forman muy bien, y les voy a hacer el cuento corto, pues Napoleón acaba con ellos. O sea, los pone en retirada. En esa batalla, pues que se llamó la batalla de las pirámides, es cuando Napoleón dijo esa frase fantástica, que Napoleón de verdad que si no hubiera sido un gran militar, hubiera sido un gran fraseólogo, que él animó a sus tropas diciéndole 40 siglos de historia os contemplan, señalándole las pirámides, porque esa batalla se hizo a 16 kilómetros de las pirámides y por eso se llama la batalla de las pirámides. Y para darle una referencia, 16 kilómetros es la longitud de la autopista Caracas-La Guaira, y las pirámides con ese tamañote pues se veían magníficas ahí al fondo del campo de batalla. Después de la batalla, a que no adivinan qué hicieron los franceses, miren, se fueron a pescar cadáveres en el Nilo, porque los mamelucos eran, así como le digo, que iban bien vestidos, con joyas, dinero, con todo, pues entonces aquellos soldados franceses pues saqueando a los pobres mamelucos. Bueno, entonces Napoleón entra al Cairo, pues negocia, toma el Cairo, y siguen esas investigaciones, pues esos 160 sabios, miren qué cosa tan fantástica, 160 sabios juntos en una expedición, intercambiando opiniones, examinando objetos. Ahí es cuando los franceses descubren a Tebas y esos templos tan magníficos que allá se dan cuenta de que hay cosas tan imponentes, pues como, o más aún, que las pirámides. Entre las cosas que los franceses descubren allá, hay una que tiene muchísimo que ver con nuestra historia. Por ahí por el delta del Nilo descubren una piedra que se llamó la piedra Rosetta, porque fue un sitio que los franceses lo llamaron Rosette, en español sería Rosetta. Esa piedra, ahí la pueden ver en su pantalla, está escrita en 3 idiomas, o en 3 tipos de escritura, mejor dicho. Está escrita en griego, hay jeroglíficos, y había otra cosa que no se sabía qué era, unos garabatos ahí, que se llama, ahora se sabe que es hierática. Entonces, eso fue un descubrimiento importantísimo. Apenas lo vieron, pues se prepararon para llevárselo a Francia. Pero ocurrió otra cosa, pues. A los pocos días de la batalla de las pirámides, Nelson, el admirante de la flota inglesa que venía persiguiendo a los franceses por todo el Mediterráneo, encuentra que los franceses están en un sitio que se llama Abukir. Y Nelson apenas los ve sin previo aviso, por decirlo, ¡pah!, ataca a la flota francesa. Con una habilidad y un éxito, para empezar que los franceses estaban desprevenidos, ¿no? Tenían una parte de la tripulación en tierra, hasta tenían los sitios donde están los cañones obstruidos por las cosas que estaban cargando y descargando. Y Nelson, muy hábil, pues les interrumpió por un lado, los agarró por el otro y los metió entre 2 fuegos. Y fue una cosa tan fantástica, o sea que los franceses tenían 17 barcos de guerra, les hundieron a todos menos 2 o 3 que lograron huir. El buque insignia de los franceses, que llamaba el Oriente, echó un estallido. Ustedes se deben recordar los que estuvieron cuando el avión aquel traspasó la barrera del sonido en el golpe aquel del 92, que todos sentimos que habían tirado una bomba en el jardín de la casa. Bueno, fue lo mismo, fue una explosión que hizo ese barco del Oriente, que la batalla se paralizó, porque todo el mundo pensó que le había explotado ahora su propio barco o el que tenía al lado, una cosa horrible. Y empezaron a llover peroles del barco, cayendo encima de los demás barcos y en el mar. Y hay un par de anécdotas divertidas con eso, ¿no? Hay una que en plena batalla al almirante Nelson, una cosita no muy grave, le pasó por la frente y él se quedó ciego, le cayó sangre y pellejo, qué sé yo, piel encima de los ojos. Y el tipo, como en las películas aquellas, que el hombre cree que lo mataron, empezó a mandarles mensajes a la esposa, avísele a mi esposa que no sé qué y tal. Y resulta que el tipo no tenía nada, pues ahí mismito lo curaron y siguió la pelea. Y la otra cosa es que alguien recogió un pedazo de mastil del Oriente, de ese barco francés, y cuando condecoraron a Nelson en Inglaterra por la batalla, y le dieron el título, no me acuerdo de qué, Marqués de Abukir, no sé qué cosa, le regalaron un ataúd hecho con el mástil del Oriente, y le dijo, almirante, aquí tiene para que cuando se canse de esta vida, se vaya a descansar en uno de sus trofeos. Y ahí está Nelson en la Catedral de San Pablo, en Londres. Bien curioso, ¿verdad? Bueno, Napoleón no tenía nada que hacer ahí. Después de que le hundieron la flota, esa expedición militarmente ya era un fracaso. El gran éxito, porque Napoleón la verdad es que si no la ganó, la empató, pues el gran éxito fueron los científicos, o sea, que recopilaron una serie de información. Ese Napoleón se va
y abandona a sus científicos y se va para Francia y da un golpe de Estado. Y ahí nos vamos a olvidar de él por ahora. Los franceses que quedaron en Egipto tienen que negociar con los ingleses para salir. Entonces, los ingleses, por supuesto, ni cortos ni perezosos, le quitan una cantidad de cosas, entre ellas la piedra Rosetta, que era tan importante para descifrar los jeroglíficos. Entonces esa piedra va a tener a Inglaterra. Claro, los franceses tenían copias y otras cosas, pero parte del botín, por llamarlo de alguna manera, se fue para Inglaterra. Entonces vino una fiebre en Europa. Bueno, ustedes saben lo que es la fiebre del fútbol, en un mundial de fútbol, que está todo el mundo hablando de fútbol y venden pelotas de fútbol en las colas, en los carros. Vino una fiebre de egiptología en Europa. Todo el mundo pendiente de Egipto, las noticias de Egipto, la gente se las devoraba, la gente compraba estatuillas, piramidaditas, no sé qué. Esa es una fiebre espantosa y todos los sabios del mundo tratando de descifrar aquellos garabatos que nadie sabía qué querían decir. Y todo el mundo sabía que la clave estaba en esa piedra Rosetta, pues porque estaba en griego, que sí lo entendían, y estaba en jeroglíficos y en hierático. Pero entonces vamos a hablar ahora de nuestro segundo personaje, que se llama Jean-François Champollion, o Juan Francisco Champollion, que es el héroe que descifró esos jeroglíficos. Champollion nació en un pueblito en Francia que se llamaba Figeac. Él cuando la batalla de las pirámides, esas cosas, él tenía 10 años, era un muchachito. Él era hijo de un librero ambulante y la mamá de él, para que ustedes vean, en casa de herrero, cuchillo de palo, ni siquiera sabía leer. Cuentan que la madre estuvo muy enferma cuando tenía 45 años antes de nacer él y los médicos no pudieron curarla. Entonces ella fue a un curandero que se llamaba Yacú, una cosa así. El curandero más bien la acostó encima de unas hierbas, le dio unos tecitos y unas hierbitas y la señora se curó. Y el curandero de paso le dijo que iba a tener un hijo que iba a ser muy famoso. Y al año siguiente nació este Champollion. Eso es muy normal porque les digo que los médicos de esa época eran terribles, ¿no? En esa época le hacían sangrías a la gente y cosas que lo que hacían era terminarle de matar. Entonces el curandero con sus hierbitas la curó. Pero le hizo esa profecía, que iba a tener un hijo que iba a ser notable. Entonces este Champollion, él nace en esa familia, es el menor de los hijos. El hermano mayor le lleva 10 o 12 años, que se llamaba Jacques Joseph Champollion. Y bueno, él se cría prácticamente solo, pues por lo menos en ausencia de padre y madre. El padre viajaba mucho y la madre vivía enferma. Y él es educado prácticamente por ese hermano mayor. Cuentan, dicen pues en las referencias que tengo, que él tiene una habilidad tan grande visual que él por lo menos, él veía una cosa escrita cuando era un niñito de 3, 4 años y él era capaz de volver a escribir sin saber lo que decía. O sea, él veía una palabra y él la veía como una cosa, como una pintura, por decirlo así, y él era capaz de repetirla y sabía lo que significaba, ¿no? Supónganse ustedes que era un nombre, que era Joseph, que era no sé qué. Él podía escribirlo y sabía lo que decía, pero él no sabía que era una J, una O, etc. Él fue desarrollando muchísimas habilidades en ese sentido, pues, y empezó a estudiar con sus hermanos, conversando con él, empezó a interesarse por la cultura y por la investigación. El hermano se fue a vivir a Grenoble, que era una ciudad que quedaba a varios kilómetros allá, a varios cientos de kilómetros. Y en esa época, fíjense, de las cosas buenas que hizo Napoleón, Napoleón fundó una cosa que se llamaban los liceos, que eran unas escuelas públicas que la gente entraba por concurso, con exámenes, y el hermano logra pues que este muchachito, que era un muchacho prodigio, pues presente los exámenes y sea aceptado. Entonces él estaba en esas escuelas pues que tenía todo, era un sistema de internos, pues, o sea, ellos dormían ahí. Y Champollion ahí les voy a decir que fue bastante infeliz este niño Champollion. Él era como una prisión, pues estaba ahí, era una educación semimilitar, pero aprendía muchísimo, pues era una cosa que estaban esos muchachos, hasta la biblioteca. Fíjense qué buena idea esa del gobierno de Napoleón. Esas escuelas él las decretó y venían con biblioteca incluida, o sea, en cada escuela habían 500 y tantos libros y todos los muchachos tenían acceso. Él ahí fue aprendiendo muchísimo. Le digo que cuando él llega a los 10, 11 años, él ya hablaba latín, hebreo, francés. Entonces el hermano se muda a París y él se va a París, ahí él sigue estudiando, estudia hebreo. Ya tenía 16, 17 años y cuando los profesores se iban tenían algún compromiso, alguna cosa, lo ponían a él a dar la clase. Pues fue un hombre realmente brillante con los idiomas y con las cosas, ¿cómo decirle? Pictóricas, ¿cómo llamaríamos? Con esa memoria visual. Bueno, vamos a hacer una pausa para darles una idea pues, de cómo fue que Champollion
logró descifrar los jeroglíficos cuando estaba media Europa trabajando por entender aquello, y el que llega a hacerlo pues es este personaje. Vamos a una pausa. Es una cosa que los quiero ubicar pues para que entiendan. Ahí les voy a poner en la pantalla. Fíjense que hay varias escrituras. Están la que está de primero, lo que llaman jeroglíficos, que son garabaticos, ¿no? Después viene otra que se llama hierática, que son esas que son como ya parecidas a la china. Y después hay otra que se llama demótica. Y después hay otra que se llama copto o copta. O sea, la hierática es lo mismo que los jeroglíficos, pero es como una caligrafía. O sea, vamos a decir, los jeroglíficos es la letra mayúscula escrita a máquina. La hierática es como la letra que bien escrita a mano, pero cursiva, ¿no? Y la demótica ya es una letra más a los trancazos, pues, pero es más o menos, las tres son la misma cuestión. Y el